Es un gusto para mí poder presentar a continuación la tarea número 2 correspondiente al curso de interacción suelo-estructura, correspondiente a la maestría en Ingeniería Estructural y Sismoresistente de la cohorte 2019 de la Universidad San Carlos de Guatemala, del área de Occidente. El profesor que impartió este curso de dinámica de suelos y cimentaciones fue el doctor Jenner Villarreal Castro. Mi nombre es Edwin Antonio López Basegoda y a continuación presentaré la tarea número 2 correspondiente a este tema. En un panorama general, la tarea se relaciona a lo siguiente. Tenemos un ejemplo de un edificio que vamos a modelar en SAP 2000, el programa SAP 2000, que tiene algunas características en cuestión de dimensiones y elementos, alturas, que vamos a ver a continuación, pero este es el esquema general que tenemos en relación a este proyecto. Se observan datos preliminares, las longitudes, alturas, forma del edificio que se va a analizar. Se observa el cálculo del predimensionamiento de elementos estructurales. Posterior a eso se ve el metrado de cargas, se calculará el centro de masa, al igual que la excentricidad. Se tomará un tiempo específico para poder explicar cómo se determinó la carga sísmica estática equivalente correspondiente a la norma NSE vigente del año 2018. Se tomará también un tiempo para explicar cómo se sacaron los coeficientes de balasto según el método de Winkler y Pasternak, que posteriormente serán analizados a través del análisis estático equivalente por medio del programa SAP 2000. Posterior a eso vamos a evaluar los resultados de este modelo en comparación de los tres métodos, ¿verdad? Estático equivalente, Winkler y Pasternak, y después se discutirán esos resultados. Empezamos. Los datos preliminares para este proyecto son los siguientes. La longitud 1 corresponde a 5 metros, la longitud 2 corresponde a 6 metros y la longitud 3 corresponde a 5 metros. Se tendrán diafragmas horizontales o diafragmas rígidos modelados por medio de una losa maciza. Se tendrá la planta típica B. El tipo de obra será un hotel. El tipo de suelo, las características del suelo es un suelo blando. La resistencia de los materiales a utilizar sería el F'C relacionado al concreto de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado y una resistencia del acero de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este es el esquema general o la planta típica B que estaremos analizando. Se observan acá las dimensiones: L2, 6 metros, L3, 5 metros, L2, 6 metros y L1, que son 5 metros en cada uno de estos vanos. La ubicación en la que se estará analizando este edificio es Olintepeque, Quetzaltenango, que es el lugar en el cual yo resido. A continuación vemos una elevación típica de este edificio en el que se pueden observar las diferentes alturas que se tendrán en cada uno de los 4 niveles que corresponden a este edificio. El primer nivel tiene 3.3 metros con una altura de desplante de 1 metro y se está suponiendo una altura de cimentación de 60 centímetros. Cada uno de los niveles tiene 3.3 metros de altura. Aquí se ve el acumulado. Bueno, el primer punto que vamos a estar viendo, o uno de los primeros puntos que estaremos viendo, es el predimensionamiento de los elementos estructurales. Esto es en relación a las características del edificio. Vamos a estar viendo cómo se predimensionó las vigas, las columnas y la losa maciza. En primer lugar, se determinó el predimensionamiento de las vigas. Se tomaron en cuenta las longitudes o las luces de las vigas y se tomó un factor de 1/10 de la longitud. Haciendo este cálculo, se determinó que el peralte o la altura del peralte correspondiente a 1/10 de la luz tendrá 50 centímetros y correspondiente al ancho de las vigas será la mitad o un medio del peralte. Entonces 50 por 0.25. De esa manera se calcularon las longitudes de cada una de las vigas, que se resumen de esta manera. Viga tipo 1, que tiene 5 metros de longitud, será de un ancho de 0.25 metros por 50 centímetros de alto. La viga número 2
tendrá 6 metros de longitud, que tendrá una altura de un ancho, perdón, de 30 centímetros y 60 centímetros de peralte. Aquí tenemos un esquema general de cada una de las vigas. Ahora, para determinar las columnas o el predimensionamiento de las columnas, se tomaron en cuenta estos datos preliminares, que es la resistencia del concreto, la resistencia del acero, la clasificación de obra que se estará usando, ¿verdad? En primer lugar, vamos a determinar, según la tabla 3.1.7-1 de la norma NS1 del 2018, podemos determinar que el edificio que estamos analizando, que es un hotel, es un edificio ordinario. La categoría que se le da a este tipo de edificio, según, como en paralelo, poder analizar esto según la norma peruana, para poder determinar posteriormente un valor de carga, o estimar un valor de carga, es esta categoría, digamos, clasificación de obra ordinaria, corresponde a una categoría C, según la norma peruana. Para determinar la sección de las columnas, se utilizaron estos dos métodos. Si son columnas centradas, se utilizaría el área de la columna sería igual a la carga de servicio dividido 0.45 por el F'C del concreto. Si son columnas excéntricas, se tomaría el área de la columna, sería igual a la carga de servicio de igual manera dividido dentro de 3.35 por F'C. Como lo mencionaba hace un momento, se estimó un valor de carga, suponiendo que es un edificio de categoría C, se estimó un valor de carga por metro cuadrado de 1000 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el dato que se observa en este punto. Es una carga propuesta de servicio. Se tiene que son 4 niveles del edificio y a través de esta tabla nosotros podemos observar cómo se determinó la sección de las columnas. Tenemos diferentes tipos de áreas tributarias correspondientes a la columna que está recibiendo. Entonces tenemos columnas excéntricas, céntricas y esquinadas. Entonces se determina esta carga P es igual a esta fórmula. Tenemos la carga de servicio va a ser igual a la carga propuesta por el área tributaria por el número de pisos. Entonces tenemos ya las cargas, observamos el factor correspondiente a esta explicación y se determina el área de la columna. Vamos a suponer en este edificio que se tendrán columnas cuadradas, por lo tanto, de esa manera se saca el lado de cada una de estas columnas. Entonces, la propuesta de estas columnas es la siguiente, ¿verdad? La siguiente se observa cómo quedaron las columnas. La columna tipo 1 está igual a 30 centímetros por 30 centímetros. La columna tipo 2, 35 por 35. Y se tomó la decisión de escoger estas secciones debido a que es necesario, queremos analizar cómo se comporta el edificio con secciones mínimas, como primera estimación. Posterior a esto viene el cálculo del peralte de la losa, que se tomó en cuenta la longitud dividido 40, y eso es el dato que nos da 0.15. Este es el dato de la losa. Posterior a eso, se inicia con el metrado de cargas. Hemos dejado ya a un lado el cálculo, el predimensionamiento de las cargas, y ahora, perdón, el cálculo, el predimensionamiento de los elementos, y ahora se va a proceder a hacer un metrado de cargas en base a estos elementos que se han determinado. En esta parte tenemos el metrado de cargas del nivel 1 y del nivel del 2 al 4. Se observan 12 columnas de 30 por 30, 4 columnas de 35 por 35. El valor es multiplicar cada uno de estos valores para obtener un volumen total, y esto multiplicarlo por el peso específico de 2400 del concreto para tener un peso por nivel, tanto del nivel 1 como del nivel 2 al 4. Quisiera solamente aclarar que este peso es por un nivel. Luego tenemos el dato de las vigas, que son 16 vigas de 25 por 50 de 5 metros de longitud. De igual manera, al calcularlas por el peso específico del concreto. Las vigas 2 son 8 de 30 por 60 y son de 6 metros de longitud de claro. Para poder determinar el metrado de cargas de las losas, se hizo de la siguiente manera. Se tomó en cuenta la carga muerta de las losas y se tomó en cuenta la carga viva de las losas.
La carga muerta se estimó con 0.15 metros de espesor. Al multiplicar 2.400 por 0.15 se tiene una carga por metro cuadrado de 360. La sobrecarga muerta adicional entonces significará que son 260 kilogramos por metro cuadrado. Esta sobrecarga es una sobrecarga por instalaciones y acabados. Es una carga adicional al peso propio de la losa. Luego tenemos, se calculó de igual forma, ahora del nivel 1 al 4 se determina que la carga total, que es la suma de esta y esta, multiplicado por el área que cubrirá la losa, se obtiene el área, o sea, el área total de 7.30 por 15.30 de 264.69 multiplicados por 620 nos da un total de 164.107.8 kilogramos. Es el peso de carga muerta de la losa. Posterior a esto viene el peso de la carga viva que se obtiene a través de un factor que se saca de la tabla 3.71-1 de la NS2 correspondiente a hoteles y servicios y áreas públicas. Se toma en cuenta una carga bastante elevada de 500 kilogramos sobre metro cuadrado. De la misma forma que se calculó aquí, por el área tributaria, por el área completa de la losa, se obtiene el peso que sería en carga viva. Según el inciso 1.11.3, la sección 1.11.3 del inciso F de la NS3 de 2018, para poder obtener el peso del edificio, el peso completo del edificio, se considera que para obtener ese dato es necesario que podamos contemplar un 25% de la carga viva. Por esa razón, la carga viva inicial que habíamos calculado o total se le multiplica por un 25%, que es el que se va a estar utilizando para hacer el metrado de cargas, para hacer el peso total del edificio. ¿Qué es lo que se observa a continuación? El peso propio o peso del edificio por piso es el siguiente. Se obtiene lo que corresponde al peso de cada una de las columnas, cada una de las vigas, cada una de la sobrecarga muerta ubicada sobre los pisos correspondientes a cada nivel y la sobrecarga viva, que esto ya tiene el 25% efectuado ahí. Es el 25% de la carga viva. Esto es el peso por nivel que se puede observar en este punto y este es el peso, se observa el peso en toneladas completo, que son 1021.23. De igual forma, se hace el cálculo del centro de masa. Utilizando estos datos preliminares que ya hemos visto anteriormente, solamente tenemos el dato adicional que es el módulo de elasticidad del concreto, que es 15.100 por F'C, en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estas son las fórmulas que estaremos utilizando para hacer el cálculo del centro de masa. Este es un esquema que se puede observar cómo se está determinando. Para poder obtener el centro de masa se tomó como eje de referencia este punto que se observa en este lado. A raíz de este eje se tomaron cada una de las coordenadas, tanto en X como en Y, de cada una de las columnas que son los elementos a corte que se están utilizando como referencia. Se determina a través de esta tabla cada uno de los datos. Estas son las coordenadas que se mencionaban en la anterior diapositiva. Simplemente estos son los cálculos para poder obtener el centro de masa. Se hace para el nivel 1 y se obtiene el centro de masa. El centro de masa inicial nos da como 0.865 y 765. Se calcula de igual forma a través de las fórmulas anteriores el centro de rigidez del edificio, que coincide por la simetría del edificio en la misma posición. Por lo tanto, se le agrega por norma, según la NS3, sección 2.32, se le agrega un 5% de excentricidad accidental a cada uno de esos centros de masas iniciales. Ese 5% corresponde a la longitud en X y longitud de Y, que corresponde al edificio. Estas serían las coordenadas que posteriormente se van a estar utilizando en SAP 2000, pero el centro de masa final corresponde al siguiente. Son 9.5150 en X y en Y 8.4150. Regresaré a este punto. Estamos refiriendo, ese es el centro de masa inicial, el centro geométrico, por decirlo algo así, y el centro de masa final, por la excentricidad que tenemos accidental, es este nuevo centro de masa. Se calcula el centro de masa tanto para el nivel 1 como para el del nivel 2 al 4 y se dan los mismos resultados.
A continuación vamos a describir cómo se hizo el cálculo de la carga sísmica estática equivalente, la cual se obtuvo a través de las normas de seguridad estructural NS2 y 3 del 2018 de AGIES. De una manera general, se describe que para poder obtener la carga sísmica estática equivalente es necesario obtener el cortante basal. El cortante basal se determinará a través de dos puntos especiales, que es el coeficiente sísmico al límite de excedencia y el peso propio de la edificación. A través de esta ecuación que se observa en este punto, se observa que CS es el coeficiente sísmico al límite de excedencia y WS es el el peso propio de la edificación. Después de obtener el cortante basal, se realizará la determinación de la distribución vertical de las fuerzas sísmicas relacionadas directamente al cortante basal. Vamos. Para determinar el coeficiente sísmico al límite de excedencia, si vemos la ecuación que se observa en este lado derecho, la ecuación nos muestra que es necesario tener una pseudoaceleración correspondiente a un periodo específico y un factor R. El factor R, que vamos a determinar a continuación, depende del sistema estructural que se esté utilizando. Para nuestro caso, para el caso del proyecto, es un sistema E1, que son marcos dúctiles resistentes a momentos de concreto reforzado. Para este tipo de sistema estructural, la tabla 1.614.1 de la sección 1.52 de la NS3 nos dice que el factor R de modificación de respuesta sísmica corresponde a 8. Posterior a sacar el factor, para poder obtener la pseudoaceleración es necesario conocer el periodo que tiene la estructura. Como es un análisis estático equivalente, se obtendrá este periodo de una manera empírica a través de una fórmula proporcionada por el código. La fórmula es un factor KT por la altura total del edificio elevado a otro factor X. Tanto el valor KT como el valor X están determinados en la sección 2.16 de la sección 2 de la NS3 2018. Entonces el KT corresponde a 0.047 y el X a 0.90, porque se refiere a sistemas estructurales E1 de concreto reforzado que sean abiertos, o que las fachadas de vidrio o paneles livianos que sean con pocas particiones rígidas. Entonces, considerando esta condición, utilizando esta condición, se asignan estos valores a la fórmula empírica de periodo fundamental de vibración. HN, como lo había mencionado, corresponde a la altura total del edificio, desde la parte superior de la zapata hasta el último piso, o parte superior de la cimentación, ¿verdad? Como lo tenemos acá, la parte superior de la zapata es en este punto y tiene 1 metro de desplante, por lo tanto 1320 más 1 metro son 1420 metros de altura. Por lo tanto, el periodo fundamental o la fórmula empírica del periodo fundamental de vibración nos da un valor de 0.5119 segundos. Esta fórmula se obtuvo a través de esta ecuación. Posterior a eso, iniciaremos el proceso de cálculo de determinación de la pseudoaceleración, la cual depende tanto del periodo como de otros factores que vamos a describir a continuación. Como decíamos, el proyecto se tiene pensado hacerlo, digamos, en el proyecto en el municipio de Olintepeque, Quetzaltenango. Este proyecto son hoteles y apartamentos. Según la tabla 3.1.7-1 de la ANS1, es una clasificación de obra por función y carga de ocupación, que le da la clasificación de obra ordinaria. Es una categoría 2 y el nivel de protección sísmica corresponde a D, según la tabla 4.2.2-1 de la NS2. Se determina que este tipo de proyecto tendrá una probabilidad de exceder el sismo de diseño en 10% en 50 años, por ser un proyecto, una clasificación ordinaria tipo 2 y nivel de protección sísmica D. El tipo de sismo que se estará trabajando es un sismo básico, según la sección 4.42 de la NS2. La clasificación del sitio por el tipo de suelo, que es un suelo blando, es un suelo E, según 4.31, el perfil de suelo blando de la NS2. Los parámetros básicos para ir determinando la pseudoaceleración que vamos a utilizar para obtener el coeficiente de sísmico al límite de excedencia son los siguientes. Estos valores son determinados a través de la tabla A1
que es un listado de amenaza sísmica anexo a la norma NS2, donde aparece un listado de todos los departamentos y municipios de Guatemala, y en base al departamento que estamos analizando y el municipio se determinan estos valores. Posterior a eso se hace un ajuste por clase de sitio, según la tabla 4.51 del coeficiente de sitio FA de la NS2 del 2018. Tanto el FA como el FB pequeña se determinan de estas mismas tablas, están 4.51 con 4.52. Posterior a eso se calcula el SCC en base a esta ecuación y el S1S en base a esta ecuación. Para eso se logran determinar los periodos de vibración de transición, que son TS y T0, correspondientes a las siguientes ecuaciones. Al final de esto se obtiene la probabilidad nominal de ocurrencia de los sismos de diseño, exactamente relacionada a la probabilidad de ser el sismo de diseño de 10% en 5 años. Aquí es 10% y 5 años. El KD corresponde al punto 66. En la tabla 4.55-1 se obtienen los factores KD de acuerdo al tipo de sismo. En base al tipo de sismo que estamos utilizando, que es uno de 10% en 5 años, se determina el factor KD para poder determinar el valor de calibración de parámetros de espectro debido a la probabilidad, que es SCD y 1D, correspondientes a estas ecuaciones. Como referencia se utiliza el valor de la aceleración máxima del suelo correspondiente a esta ecuación. Continuando con este tema, recordemos que lo que se busca es encontrar el coeficiente sísmico al límite de excedencia, que para poder obtenerlo necesitamos sacar la pseudoaceleración correspondiente a este valor. Por lo tanto, para obtener la pseudoaceleración necesitamos conocer en qué rango se encuentra ubicado el periodo empírico de la estructura, el periodo que calculamos en esta ecuación. Necesitamos conocer en qué rango del periodo o del espectro se encuentra el periodo de nuestra estructura, ¿verdad? Entonces, conociendo esto a través de estas expresiones, calcularemos el valor de la pseudoaceleración en base a dónde se encuentra ubicado nuestro periodo de la estructura. Como podemos ver, el periodo de la estructura se encuentra ubicado entre T0 y TS. T0 es 0.89 y T0 es 0.179 y TS es 0.89. Por lo tanto, la ecuación que se utiliza para calcular el periodo de la pseudoaceleración correspondiente al periodo es esta, SCD. Por lo tanto, como ya tenemos la pseudoaceleración y tenemos el factor R de reducción de la resistencia sísmica, a continuación calcularemos el CS, que es el coeficiente sísmico al límite de excedencia, que corresponde a 0.111375. Este valor se le hace una revisión según la norma también. Este valor se le hace la revisión que viene. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Valores mínimos de CS. Se verificará que CS, que se ha obtenido a través de la ecuación que vemos acá, cumpla con lo siguiente, que CS sea mayor a 0.44 SCD, 0.44 SCD es este, y que estos valores sean mayores a 0.01. Ambas condiciones cumplen porque el valor de CS es 0.11. Posterior a eso, se tiene que hacer esta revisión, y esta revisión aplica si se cumple esta ecuación. S1R debe ser mayor o igual a 0.6, pero lo que sucede en este punto es que 0.6G es 5.88 y S1R es 0.55. Por lo tanto, la revisión del inciso B no aplica y por lo tanto no debemos utilizar esta ecuación. Por lo tanto, podemos ver que la ecuación inicial cumple a los valores mínimos, por lo tanto podemos utilizar este valor de CS. Posterior a eso, ya calculamos el valor de CS, el coeficiente, y ahora debemos calcular el peso propio. Ya habíamos visto hace un momento cómo se calculó a través de un metrado de cargas el peso por cada uno de los pisos, y es exactamente la misma tabla que tenemos. Lo cual tenemos es un peso total del edificio de 1021.23 toneladas, considerando que la sobrecarga la sobrecarga viva está considerada a un 25%, como lo dice la norma.
Ya teniendo todos los datos, tenemos ya el coeficiente CS, y el peso propio del edificio. Ya podemos calcular la cortante basal correspondiente a esta ecuación, que es lo que tenemos acá, y nos da un valor de 113.739 toneladas de corte basal. Posterior a eso, tendremos la distribución vertical de fuerzas sísmicas. Esta distribución vertical de fuerzas sísmicas se realiza en base también a la norma NS3, y es lo que observamos en este punto. Ahora tenemos los datos aquí del periodo, tenemos los datos del TS, y en base a estas ecuaciones podemos nosotros determinar cuál es el valor de K. El valor de K necesitamos ubicar el periodo, ¿verdad? El periodo de la estructura, ubicarlo dentro de estos rangos, ¿verdad? Como lo podemos ver, el periodo de la estructura, que es 0.5119, se ubica entre 0.5 y 2.5 segundos. Por lo tanto, el valor de K, que corresponde relacionado al periodo, es de 1.1981. Por lo tanto, podremos nosotros obtener a través de esta ecuación los valores de las fuerzas verticales sísmicas distribuidas en el edificio. Lo que tenemos aquí son los pesos por piso. Lo que tenemos en el siguiente dato es la altura de cada uno de los niveles respecto al nivel 0 de la estructura, que es antes del desplante. Posterior a eso, tenemos el elevar la altura inicial al factor K, que es 1.1981. Posterior a eso se multiplica el peso por este factor elevado a la K, y se obtiene los valores de Cx correspondientes a cada una de las alturas. Posterior a eso se obtiene el valor Fx, que se relaciona a esto, multiplicando este por la carga del corte basal, ¿verdad? De esa manera se tienen ya los valores de la distribución de fuerzas sísmicas. Por lo tanto, debido a la simetría de la distribución en la planta de la edificación, el valor de las fuerzas en el eje X es igual a las del eje Y. Según la NS3, la sección 421, en cada dirección estructural se utilizarán combinaciones concurrentes de carga, el 100% en la dirección analizada y el 30% en la otra dirección estructural. Es decir, en la dirección de X estaremos utilizando el 100% de la carga, pero en esta misma dirección en X se estará utilizando el 30% de la carga en Y, se estaría utilizando el 30% de la carga en X. De la misma forma en la dirección Y. Aprovecho para poder describir cómo se hizo el procedimiento para determinar los coeficientes de balasto mediante el método de Winkler y Pasternak. Estas son las ecuaciones iniciales considerando un solo estrato de suelo. Aquí están los datos. El valor K de 7 se relaciona a la norma peruana, pero el tipo de suelo es un suelo blando, una arcilla gravosa de consistencia blanda. Tiene el valor del módulo de elasticidad del suelo de 15 megapascales, se trasladó a toneladas por metro para mantener las mismas unidades. La altura del estrato del suelo son 10 metros, son valores asumidos. Y el coeficiente de Poisson es 0.35. Por lo tanto, el balasto vertical será igual a 202.59 obtenido de la fórmula que se observa en este punto. Y tenemos el balasto horizontal que se determinó a través de esta ecuación. Muy bien. Como siguiente punto, se realizará una explicación muy general de cómo se realizó el modelado en el programa o en el software SAP 2000 correspondiente a un análisis estático equivalente. El procedimiento general que vamos a estudiar y analizar es el siguiente. El procedimiento es el siguiente. Se definió un sistema de coordenadas, se determinó la ubicación del centro de masa en el programa SAP. Recordemos que todos estos pasos son ya dentro del programa en SAP. Se hizo la definición de los materiales y secciones, se asignaron las secciones, se asignaron brazos rígidos, se asignaron diafragmas rígidos, se asignaron cargas sísmicas en el centro de masa correspondientes a las cargas verticales o la distribución de cargas que se realizó hace un momento, que se escribió hace un momento. Se definen combinaciones de carga y se definen los casos de carga y configuración de análisis para poder correr el análisis en estático equivalente. Es necesario mencionar que
se hicieron 3 escenarios diferentes. Uno es un análisis estático equivalente, en el que solamente se analiza el empotramiento tradicional del edificio hacia el suelo. Y los siguientes 2 escenarios son los siguientes. El primer escenario es para los coeficientes de Winkler, asignando un balasto vertical al modelo, ¿verdad? Ya no asumiendo un empotramiento, sino se le asigna una losa, una platea de cimentación, se le asignan coeficientes verticales a este modelo y se vuelve a analizar. Y posterior a eso se vuelve a hacer otro análisis con el modelo de Pasternak, en el cual se incluyen tanto coeficientes verticales como coeficientes laterales en las dos direcciones, en X y en Y. Eso vamos a analizar a continuación. Muestro unas capturas en las cuales se observa el procedimiento que se realizó para este modelado. Como lo decía, se definió en primer lugar el sistema de coordenadas y modelación inicial del edificio. Se establecieron las coordenadas tanto en X como en Y y en Z. Fue necesario, se utilizó un modelo en 3D, ¿verdad? Un modelo en 3D como ejemplo, pero se modificaron las grillas a conveniencia para poder determinar cada uno de los espaciamientos del edificio. Es necesario considerar que las coordenadas van desde el centro de todo el modelo. Aquí se definieron la ubicación de los centros de masa en base a los cálculos que se mostraron anteriormente. Se realizó hacer un empotramiento en la base para poder tener el primer escenario, era un empotramiento en la base. Posterior a eso se definieron las propiedades del material que se va a utilizar, que es un concreto de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se definió un análisis, se puso un peso volumétrico del concreto en cero porque se están analizando solamente las cargas sísmicas. Se determinó el módulo de elasticidad a través de 15.100 de la raíz cuadrada de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se definieron las secciones de las columnas, tanto de 30 por 30 como de 30 por 35. Se definieron las secciones de las vigas, considerando que son vigas las que se van a estar trabajando en relación al diseño, y estas son las dimensiones de los elementos que anteriormente habíamos platicado, que es vigas de 25 por 50 y vigas de 30 por 60 y columnas de 30 por 30 y de 35 por 35. Recordemos que se analizó este edificio con dimensiones mínimas del edificio para ver su comportamiento, dimensiones mínimas. Aquí están las secciones de las vigas, y posterior a esto se hizo la asignación de los materiales y las secciones a cada uno de los elementos. Aquí vemos una vista en planta y una vista en elevación del modelo. Luego de esto se hizo la asignación de los brazos rígidos de este modelo. Tenemos varios casos. El caso 1 correspondiente a lo que se observa en todo el perímetro, el caso 1 en el cual el brazo rígido inicial y en I y en J son iguales. El caso 2 tenemos un brazo rígido de punto 17.5. Si se observa en el caso 1 era punto 15. El brazo rígido del caso 2 son los que se encuentran en el centro. Son columnas más grandes, y la característica de estas es que tanto en el inicial como en el final tienen esa misma distancia, punto 17.5. Posterior a eso tenemos el caso 3, que inicia en punto 17.5 y termina en punto 15. El caso 3 corresponde a las que están en rojo. Son todas estas columnas que inicial punto 17.5 y final punto 15. Y el caso 4 tenemos que inicia en punto 15 y termina en punto 17.5, como se observa en este punto. Inicia en punto 17.5 y termina en punto 15. De igual forma, también se asignó el brazo rígido en los nodos de cimentación, correspondientes a un paralte de punto 60, por lo tanto, fueron punto 30, 0 y 1, los valores que se asignaron para brazos rígidos. Posterior a eso, se asignó los diafragmas rígidos. Se seleccionaron por nivel cada uno de los nodos, incluyendo el centro de masa que se asignó, y se les asignó a cada uno de los niveles un diafragma correspondiente a su nivel. Posterior a eso se asignó la restricción en el centro de masa. Se puede observar que el centro de masa está seleccionado y la restricción que se tiene es en la traslación en el eje vertical, en Z, por decir algo. Puede moverse en X, puede moverse en Y, no puede moverse en Z. No puede rotar en X ni en Y, solamente puede rotar en Z. Esas fueron las restricciones. Luego se definieron los patrones
de carga. Se definió un sismo en X y un sismo en Y, como se observa en esta parte de acá, como patrones de carga. Luego se asignaron las cargas sísmicas a cada uno de los nodos por piso. En la diapositiva que se observa, no se observan todos los nodos que se asignaron, pero las fuerzas que se asignaron en este caso son las que aparecen acá. Nosotros podemos observar que cada uno de estos datos corresponde a la tabla que estamos viendo. Y se puede observar en tenemos una asignación en el sismo X y una asignación en el sismo Y. Y para ambos poseen valores en X y Y, correspondientes a los valores que nos decía la norma, ¿verdad? Que podemos tener en el sentido del análisis que estamos analizando. Si vamos a analizar en X, tiene que llevar el 100% de la carga en X más un 30% en la otra dirección. Por lo tanto, en los dos casos se consideró eso. Luego se definió la combinación de carga, tanto para un desplazamiento en X como en un desplazamiento en Y. Considerando la sección 1.614 y la tabla 1.614-1 de la NS3 2018, se dice que el factor de incremento o factor de incremento del desplazamiento elástico corresponde a 5.5, que fue el factor que se utilizó tanto en X como en Y. Después se definieron los casos de carga y las opciones de análisis para poder correr finalmente el análisis estático equivalente correspondiente al empotramiento en la base para este caso. El sismo en X, el sismo en Y, que son los casos de carga, y las opciones de análisis, ¿verdad? Que fueron grados de libertad y los casos de carga que van a correrse en el análisis. Posterior a esto vamos a seguir viendo los resultados más adelante, pero a continuación voy a hacer una descripción general de cómo se hizo el modelado a través del procedimiento o el método de Winkler y Pasternak, qué cambios hubieron y qué resultados lo veremos al final. El procedimiento en general de este modelado corresponde de la siguiente manera. Primero se eliminó el empotramiento de la base. El modelo inicial que habíamos visto hace un momento, se le eliminó el empotramiento en la base. Luego se modifican las grillas de las coordenadas con el objetivo de poder generar la grilla o la base de referencia para poder dibujar la losa o platea de cimentación. Luego se define el material de la cimentación, se asigna y se discretiza la losa de la cimentación y posterior a esto se asigna el balastro vertical que corresponde al análisis que vamos a estar haciendo, que es el análisis netamente de interacción suelo-estructura. Vamos a analizar a través de esta pequeña explicación cómo se asignó el balasto vertical en tanto para Winkler, ¿verdad? Y cómo se asignó el balasto vertical y horizontal para el modelo de Pasternak. Entonces, eso es lo que voy a describir a continuación. Primero se eliminó el empotramiento. Se puede observar que todos los nodos fueron seleccionados y se elimina el empotramiento, seleccionando esta opción. Posterior a eso, se modifica la grilla para poder agregar los datos de la cimentación. Los datos o las dimensiones de la cimentación fueron supuestos. Consideraban prácticamente tener 1 metro más o menos a los lados, ¿verdad? Entonces, estas son las dimensiones propuestas de la platea o losa de cimentación, 19 metros de ancho por 17 metros de largo y 0.6 metros de peralte. Aquí se modificaron las grillas. Y posterior a eso se definió el material de la cimentación, tomándolo en cuenta que es un material que tiene 2.400 kilogramos sobre metro cúbico de peso, ¿verdad? Aquí en este dato sí se considera el peso de la cimentación, ¿verdad? Se calcula el módulo de necesidad de igual manera que el anterior y se define el material. Después se hace la modelación a través de esta herramienta. Se hace la modelación de la losa y posterior a dibujar la losa, lo que se hace es hacer la discretización de la losa, considerando las dimensiones del ancho y largo, pues se determina para que quede exactamente en el nodo donde pasa la columna, se definen a cada 50 centímetros la discretización de las losas. Por lo tanto, 19 metros por 2, ¿verdad? Serían 38 y 17 por 2 serían 34 unidades, tanto en X como en Y. Entonces, de esa manera se modela la losa y se discretiza la misma.
Posterior a esto, como recordando, ahora habíamos hablado acerca de cómo se calcularon a través del modelo de Winkler y Pasternak los coeficientes de balasto. Entonces se proceden a asignar esos valores en el modelo. Lo que se hace para poder asignar el balasto vertical es seleccionar toda la losa de cimentación y asignarle estos resortes por área, que corresponden a 202.593, que es el valor que tenemos acá. Posterior a eso, se hace la asignación de las restricciones correspondientes aquí ya netamente al método de Winkler, ¿verdad? En este momento analizamos el método de Winkler. Se asignan las restricciones. Entonces, las restricciones en el eje X, exceptuando el nodo en la parte superior, se le restringe únicamente la traslación en X y el resto se mantiene libre. En las restricciones en Y, igual seleccionando todas excepto el último nodo, el primer nodo, perdón, también se restringe, se restringe en el valor o en el eje y el resto están libres. Y en relación al nodo extremo, ahora el nodo que se está observando en la imagen, este se le limita tanto en X como en Y, solamente ese nodo. Para el método de Pasternak, antes de pasar a este método, quisiera decir que se hizo este procedimiento para modelar Winkler. Se le asignaron los coeficientes de balasto vertical y se analizó, se corrió el programa con los mismos casos de carga, con los mismos combinaciones de carga, con los mismos datos de estos, ¿verdad? Se volvió a correr el programa ya con los datos de Winkler, el método de Winkler, para poder obtener un resultado. Posterior a eso, en otro modelo diferente, se hace este tema del método de Pasternak. Entonces, voy a intentar explicar cómo se hizo el procedimiento. Solo observemos en esta parte el valor del balasto horizontal que debe llevar para Pasternak. Lo que se hizo en este punto fue el balasto vertical es el mismo, solo se debe agregar el balasto horizontal. Se eliminaron las restricciones tanto en X como en Y, se eliminaron todas las restricciones y el siguiente paso que se hizo fue asignar cada uno de los coeficientes o el balasto horizontal por medio de resortes al modelo de la losa. Entonces, lo que se puede ver aquí en verde fue lo que se seleccionó para poder asignar el valor del balasto vertical. Este balasto está dividido entre la cantidad de discretizaciones que se hicieron a la losa. Si la losa medía 19 metros, entonces se dividió en 38. Por lo tanto, el balasto en la dirección de Y tenía que dividirse dentro de 38. Por lo tanto, el valor del balasto inicial que teníamos, lo podemos ver acá, es de 1888.37. En la dirección de X se dividió dentro de 34 y nos dio un valor de 55.54, que es el que está asignado en este. Estas son las restricciones en X, que son los resortes en X. Aquí tengo un error ahí, son resortes. Luego de eso tenemos en Y 49.69, que es este, que son los resortes que se asignaron en la dirección de Y. Si se puede observar, aquí está asignado en la traslación 1 y aquí está asignado en la traslación 2. Las restricciones en el nodo B, correspondientes a este que estoy señalando, tiene estos dos datos que corresponden a estos mismos datos, solo que divididos dentro de 2. Estos mismos valores. Las restricciones en A es el mismo procedimiento, ¿verdad? Solo que en A estamos hablando de una restricción o de un resorte en X, ¿verdad? En X, y este es el valor que tenemos, 27.77, que son los 55.54 dividido 2, y en C es una restricción correspondiente a X, ¿verdad? Una restricción correspondiente a X que se refiere a 24.847, que es lo que tenemos en este lugar. Entonces, el método de Pasternak, lo que se hace es eliminar las restricciones iniciales que se habían determinado en el anterior método, se le asignan a determinadas áreas por nodos, ¿verdad? Ya no por áreas, sino se asigna por nodos los coeficientes de balasto, que son los resortes que van a simular el comportamiento del suelo en la estructura. Entonces, para el modelo de Pasternak se tiene un balasto vertical, que es el que calculamos acá, ¿verdad? Balasto vertical, y se tiene un balasto horizontal,
que el balasto vertical está definido o está distribuido en toda el área de la losa de forma vertical, ¿verdad? En el fondo de esa losa. Y el balasto horizontal está definido de manera lateral, tanto en X como en Y. Por lo tanto, de esa manera se modeló se hizo el método de Pasternak. Una vez explicado cada uno del procedimiento de cálculo, tanto del predimensionamiento como del centro de masa, como el cálculo de la carga sísmica equivalente y su análisis en SAP, se determinaron los siguientes resultados. Acá tenemos una imagen de cómo quedó el plano, uno de los planos finales, ¿verdad? Este incluye ya la losa de cimentación o platea de cimentación que se tomó en cuenta como referencia con los datos que se observan en este momento, el centro de masa, y etcétera, ¿verdad? Entonces, a continuación vamos a ver los resultados que se dieron en esos análisis. Por lo tanto, se tiene que para el empotramiento de la base se dieron los siguientes desplazamientos y derivas. Aquí te tenía un listado de cada uno de los desplazamientos que se dieron a través del análisis y la extracción de los resultados fue directamente del programa SAP 2000. Se hace el cálculo de la deriva, ¿verdad? El cálculo de la deriva en base a los desplazamientos. Recordemos que el cálculo de la deriva corresponde al desplazamiento del nivel superior menos el desplazamiento del inferior dividido la altura que hay entre estos dos niveles que se están analizando. De esa manera se calcularon las derivas y desplazamientos tanto en X como en Y para cada uno de los nodos. Por lo tanto, se observa el siguiente cuadro. Siguiente cuadro, considerando la norma en la tabla 4.33 de la NS4, se observa las derivas últimas que se deben considerar para que son tolerables, digamos, para el edificio. Y se observa el siguiente resultado. La deriva permisible, según la categoría de obra, que es una categoría número 2, el edificio es un edificio de concreto reforzado, entonces el coeficiente que corresponde a la deriva tolerable es 0.10 de la altura total de la altura del piso, el coeficiente de la altura del piso, como se observa en esta parte. Entonces, extrayendo todas las derivas por nodo de cada uno de los niveles y sacando el promedio de esas derivas, se obtienen los siguientes resultados. Acá está la deriva permisible y la deriva del piso. Y se encuentra el primer problema. En el problema del empotramiento de la base, en el problema del análisis del empotramiento de la base, se observa que en el nivel 1 la deriva no cumple. Entonces es necesario, pues en este punto, es necesario volver a rearticular el predimensionamiento del problema. Es necesario mejorar las secciones quizás en el primer nivel para que, debido a que tenemos 30 centímetros por 30 y 35 por 35 en las columnas tipo 2, entonces una posible solución podría ser rigidizar las columnas aún más del nivel 1, por lo menos en el nivel 1. Se observa el mismo problema en la deriva en dirección Y, no cumple, y pues se observan las fuerzas internas que se obtuvieron a través de SAP, que son los siguientes, los datos acá. Fuerza axial, cortante máximo y momento máximo. Para el método de Winkler, se obtuvo de la misma manera las derivas, los desplazamientos, y posteriormente vamos a hacer una discusión, pero es el mismo procedimiento, son los resultados que se obtuvieron en Winkler, y se puede observar que la deriva permisible en el mismo nivel también no cumple, pero observamos que a través del método de Winkler se observa ya que en la dirección Y tampoco cumple en el segundo nivel la deriva. Entonces se observan también las fuerzas internas y se observa también cómo se calcularon. Posterior a eso tenemos la interacción cero-estructura del método de Pasternak. Las derivas, se observan las derivas, los desplazamientos en el mismo método como se hicieron. Son simplemente resultados que se tuvieron. Y el mismo problema tenemos. El mismo problema que se tiene en el primer nivel y segundo nivel. Y las fuerzas internas que se calcularon. Entonces, si podemos hacer una comparación, si comparamos los resultados tanto del empotramiento de la base como el método de Winkler y el método de Pasternak, se observan los siguientes. Se observa que en el empotramiento de la base, comparando el empotramiento de la base y los resultados de Winkler, se observa que aumentan los desplazamientos. Es decir, que se generan mayores desplazamientos considerando la interacción suelo-estructura.
Entre Winkler y Pasternak también existe una diferencia en cuestión de desplazamiento, son mayores, mucho mayores. Las derivas, en relación a las derivas, como lo mencionaba, en los tres métodos que se utilizaron, pues es necesario revisar el primer nivel, ¿verdad? Debido a que no cumplen las derivas. Entonces, pero ¿qué se puede observar acá? Las derivas también, existe un aumento de derivas en cada piso en relación al relacionar el empotramiento de base con Winkler y Pasternak. Entonces, los resultados no están en esta tabla, pero se hizo también un análisis de ver el alabeo de la losa del último nivel y lamentablemente sí se observa un alabeo de la losa en el último nivel. Por lo tanto, al hacer un estudio de interacción suelo-estructura, se prevé exactamente ese dato, ¿verdad? Que existe un alabeo en las losas y son mayores aportes los que se pueden observar. En relación a la discusión de resultados en las fuerzas internas, se puede observar que en el empotramiento de la base tiene mayores valores en relación a la fuerza axial, pero en relación al portante máximo y el momento máximo, los valores de Winkler y Pasternak son mayores. Entonces es necesario tomar en cuenta eso. Por lo tanto, de esta manera se están culminando con cada uno de los datos presentados en esta exposición. De esta manera se culmina la presentación de la tarea número 2 correspondiente al curso Dinámica de Suelos y Cimentaciones, correspondiente a la maestría en Ingeniería Estructural y Sismoresistente. Dentro de las conclusiones personales que puedo llegar a mencionar es que la interacción suelo-estructura, si se analiza una interacción suelo-estructura en un edificio, pues aportará a que el diseño de la estructura posterior pueda ser mucho más afinado, un diseño más real a las características del terreno y que pueda arrojar resultados que sean mucho más reales a los que muchas veces se aproximan. Entonces, de esta manera se presentó todo este procedimiento en el cual se realizó la tarea y pues para mí fue un gusto haberlo presentado y agradezco mucho al doctor Jenner Villarreal por haber compartido sus conocimientos y habernos brindado esta experiencia que a lo personal es de mucha utilidad, una experiencia que abre mi mente a un nuevo campo que es lo que es la interacción suelo-estructura. Le agradezco mucho y quedo ahí a la orden. Muy amables.